Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, yo no acostumbro a hacer apuestas. No soy jugador, pero hoy estoy dispuesto a hacer una apuesta. Si haga una encuesta en cualquier parroquia hoy, la solemnidad de Pentecostés, el cumpleaños de la Iglesia, acerca de lo que la gente conoce del Espíritu Santo, y yo les apuesto que casi todo el mundo va a responder con imágenes de nuestra primera lectura, Hechos de Apóstoles, capítulo 2. Fuego, el rugido del viento, hablar en lenguas, fervor religioso, hasta el éxtasis. Además, el color para este día de Pentecostés, el color con el que más asociamos el Espíritu Santo, es el rojo, el color del fuego, del calor, de la pasión. Muchas veces también asocian al Espíritu Santo con la espontaneidad, con la inspiración en el momento. Y otros tienen un concepto del Espíritu Santo muy individualista, de forma personal. Todo esto expresa la verdad más o menos. El Espíritu Santo sí descendió en Pentecostés en lenguas de fuego. Se escuchaba el rugir del viento. Los discípulos que estaban reunidos experimentaron una explosión repentina y extraordinaria del poder del Espíritu. Ellos recibieron el don de lengua y fueron enviados a proclamar el Evangelio a todas las naciones, distintas razas y distintos idiomas, y todos los entendían. Debió haber sido una experiencia salvaje e increíble para ellos y para el pueblo que presenció esto. Pero hay más en relación al Espíritu Santo.
más acerca de cómo el Espíritu Santo viene a nosotros, más acerca de cómo el Espíritu Santo nos inspira, mucho más acerca de cómo nosotros podríamos recibir y experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas cotidianas. En el Evangelio de hoy, Juan capítulo 20, escuchamos acerca de otro Pentecostés. Este no es 50 días después de la Pascua, pero exactamente el día de la resurrección de nuestro Señor, el día en que el Señor resucitado se les apareció de la nada a sus discípulos, quienes muertos de miedo se habían encerrado en un salón. Jesús se presenta a sus amigos no como viento fuerte y rugiente, pero de manera calmada, gentil. Él les dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y entonces les da el don del Espíritu Santo, no como viento rugiente, no como lenguas de fuego, pero sí como brisa suave. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de San Juan y los Hechos de los Apóstoles nos presentan dos relatos completamente diferentes de venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Jesús gentilmente pasa el Espíritu Santo a la Iglesia y le encomienda el ministerio de la reconciliación y sanación. En los Hechos, el Espíritu Santo explota en medio de la escena con cierta violencia. Literalmente, sacude las cosas. El Espíritu Santo enciende los discípulos, enviándolos a proclamar las poderosas obras de Dios. Diferentes historias, un solo mensaje. El resucitado Señor Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos. La Iglesia nació. La palabra y la misión de Cristo es enviada al mundo entero. Las dos formas de Pentecostés son los dos lados de las acciones de Dios que nosotros vemos por toda la Biblia. A veces Dios llega en grande, hace ruido, es público. Otras veces Dios llega en calma, en silencio. A veces Dios destruye el sufrimiento y la maldad. A veces Dios les brinda a sus fieles la fe y la paciencia que necesitan durante la tempestad. En cuanto al Espíritu Santo, las Escrituras, las enseñanzas de los padres de la Iglesia y la liturgia nos proveen un rico tesoro de palabras, imágenes y experiencia que nos guían en nuestro encuentro con el Espíritu Santo. En la segunda lectura de hoy, San Pablo, escribiéndole a los Gálatas, describe los frutos por los que podemos identificar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Cuando experimentamos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, generosidad, lealtad, gentileza y autocontrol, sabemos que estamos vivos en el Espíritu. Por el contrario, si estamos atrapados en la impureza, la lujuria,
el odio, la rivalidad, los celos, la furia, el alcoholismo, la promiscuidad sexual y muchas otras cosas, entonces es bastante cierto que esa persona está separada del Espíritu Santo y se deja llevar por la carne. Esa parte de nosotros que rechaza la ley de Dios sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Sí, el espíritu es fuego, viento y poder, pero también, como la secuencia de Pentecostés dice, es refrescante en medio de calor, una lluvia suave en nuestra aridez, sanación de nuestras heridas, suaviza nuestro corazón duro, calma en la dificultad, consuelo en el dolor. Muchas veces buscamos signos de la presencia de Dios y entendimiento del Espíritu Santo en términos de fuego, energía, emoción, poder. Pero experimentamos el Espíritu Santo también en la calma, en la tranquilidad y en la sabiduría y en la gentileza. Muchos hablan del Espíritu Santo en términos bien individualistas. Algunos hasta colocan sus experiencias personales con el Espíritu Santo y su inspiración fuera de y opuesta a las enseñanzas claras de las Escrituras y de la Iglesia. Pero podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es regalo de Dios a la Iglesia. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y el maestro de la Iglesia. El Espíritu Santo brinda varios dones a los muchos miembros de la Iglesia, pero el don más grande del Espíritu es la unidad. El Espíritu Santo nos inspira a cada uno de nosotros y nos envía a todos a las partes del mundo, pero también el Espíritu Santo nos reúne en un solo cuerpo de Cristo, una mente, un corazón, un Dios. Como escribió San Basilio el Grande, el Espíritu Santo es como un sol que brilla en nosotros. Es único sol que nosotros experimentamos de formas individuales. Para algunos el sol es flameante, caliente. Para otros una luz cegadora. Para otros una lámpara que los guía. Para algunos es el amanecer, para otros el atardecer, pero un solo sol. De la misma manera, el Espíritu Santo aparece en diferentes formas a diferentes personas, pero es siempre un Espíritu que llega a nosotros desde el corazón del Padre y del Hijo, por la unidad y la bien de toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo.